Recording in progress. Y compartir pantalla. Bien, ¿están viendo en pantalla la presentación? Sí. Bien. Los amplío. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Quién pudo leer algo para hoy? Profe, Sí. buenos días. En cuanto a la capacidad de obrar, estamos dentro de lo mismo, lo que es el requisito de validez, ¿puede ser? ¿Estamos Sí, hablando de perfecto. lo mismo? Sí, ¿Sí? sí. Sí, Ah, sí. bien. Ah, perfecto. No, pues nada, lo que yo, bueno, he leído sobre lo que es la capacidad, es lo que es otorgado por los sujetos, ¿no? Mientras sean racionales y que tengan actitud para comunicarse, eso es un elemento, ¿no? Eso es lo que es en cuanto a lo que es los requisitos de validez para el contrato, ¿no? Lo que yo leí hasta ahí. También estuve viendo lo que es el consentimiento, el objeto, la causa, dentro de todo lo que es el requisito de validez, ¿sí? Y Exacto. entre Nosotros en ellos, las bueno, la próximas capacidad. clases, ahí está, nosotros en las próximas 2 clases vamos a hacer consentimiento, a continuación objeto y luego de eso causa. ¿Se acuerdan que cuando hicimos en la introducción a la teoría de análisis del proceso de formación del contrato, dijimos que había que hacer un análisis por etapas? Lo primero que teníamos que mirar qué era. ¿Se acuerdan? La existencia, profe. Claro, primero los presupuestos de existencia, para ver si el contrato existe o no existe. Y dentro de esos presupuestos, ¿qué es lo primero que mirábamos? Poder normativo negocial. Y Ajá, antes, bien. La voluntad de las partes. Había capacidad de obrar y capacidad jurídica. claro, primero la capacidad jurídica, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que esa capacidad es la que tienen todos los individuos de la especie humana por el solo hecho de ser personas y aquellas entidades que la ley les asigna la personalidad jurídica? Artículo 21 del Código Civil y leyes especiales como la Ley de Sociedades, 16.060. Si determinamos que una entidad física o jurídica tenía capacidad jurídica, ahí pasamos a analizar el segundo presupuesto, que como bien ustedes decían, es el poder normativo negocial. Cumplido ello, concluíamos que el contrato existía. Y ahí sí, nos metíamos en ver si ese contrato que existe es válido o no. Para eso analizamos los requisitos de validez. ¿Bien? El análisis de los requisitos de validez no es aleatorio, sino que hay que analizarlos en un orden determinado. Lo primero que tenemos que analizar es la capacidad de obrar. Es decir, si quienes son partes, si los sujetos que son partes de ese contrato, que ya dijimos que existe, no solo tienen capacidad jurídica, sino que tienen capacidad de obrar, es decir, que pueden actuar por sí mismos. ¿Bien? Sobre eso es que vamos a profundizar en la clase de hoy. Sobre este tema de la capacidad de obrar, ¿alguien estudió? ¿No? En Intenten ir persona, leyendo. ¿Cómo, perdón? que en personas lo habíamos dado bastante en profundidad al menos. Perfecto. Exacto. Bueno, acá vamos a reproducir un poco lo que ustedes vieron en personas. ¿Ah? De todos modos, les sugiero que vuelvan a leer. Fíjense en la bibliografía que yo les voy a indicar ahora, más la que tienen en el cronograma, para hacer un repaso. ¿Bien? Lo que vamos a ver en la clase de hoy es capacidad de orar, justamente el concepto. Vamos a ver cuál es el opuesto, es decir, la incapacidad. Los diferentes tipos de capacidad que hay, general, limitada y especial, ¿sí? Con sus modalidades de plena y atenuada, y los diferentes remedios de la incapacidad, ¿sí? Que son los tradicionales que ustedes estudiaron, de la tutela, la curatela, la patria potestad, más las modificaciones que introdujo hace unos 10 años el Código General de Proceso con capacidades más limitadas y remedios para eso, ¿sí? Yo les decía que la bibliografía la tenía en el cronograma, básicamente es esta, el Tratado de Gamarra, ¿sí? Acá, obviamente, lo ideal sería que lean el tratado en su versión tradicional, que es el tomo 10, capítulos 2 a 6, pero bueno, también pueden estudiarlo en la versión para estudiantes, que está un poquito más reducida, el tomo 2, y también está muy bien en Cafaro y Carnet, en ese libro de clase contractual, que es un libro cortito y realmente estaría muy bueno si lo lean todo para este curso, ¿no? Les va a aportar mucho, me parece a mí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de capacidad de obrar. Ya nosotros
cuando vimos los presupuestos en la clase pasada, nos hemos pronunciado sobre este punto al analizar la capacidad jurídica o de goce, ¿sí? Y diferenciarla de lo que vamos a ver hoy, que es la capacidad de obrar o de ejercicio. ¿Bien? Fíjense, acá les anoto algunas de las notas que vimos en la clase pasada, ¿no? La capacidad para contratar es un presupuesto para las habilidades de contrato, es decir, la capacidad jurídica, la capacidad de ser titular de derechos o obligaciones, la capacidad de tener un patrimonio, es algo que analizamos en una etapa anterior justamente para ver si un contrato puede existir o no puede existir. Solamente si nos postulamos por la opción de que efectivamente esa persona tiene esa capacidad jurídica, allí el contrato existe. Este es el artículo 1261, inciso primero del código. ¿Quién lo puede leer? 12, profe. 1261. Sí, Vamos. inciso Leo. primero. Ahí va. 1261, inciso primero. ¿Sí? Para la validez de los contratos son esenciales los 4 requisitos siguientes. 1, consentimiento de partes. 2, capacidad legal de la parte que se obliga. 3, objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de materia a la obligación. 4, que sea lícita de la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley en ciertos contratos. Bien, fíjense que aquí estamos hablando de una vertiente dentro de la capacidad jurídica, que es dentro de la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, la capacidad para ser parte de un contrato, ¿sí? Para ser titular de derechos y obligaciones que emerjan de un contrato. ¿Sí? Esta es una subespecie de esta capacidad. ¿Bien? Ahora, esta capacidad jurídica que tienen los sujetos la pueden ejercer por sí mismos o por medio de terceros. ¿Sí? Para que un sujeto, para que un contrato existente sea válido, ese sujeto que compareció tendrá que tener esta capacidad de obrar, es decir, de esos derechos y obligaciones que la ley acepta que sea titular, los puede ejercer por sí mismos y en su defecto, si carece de esa capacidad de obrar, tendrá que haber suplido esa situación la comparecencia de quien actúa por sí, ¿sí? Quien actúa por el incapaz. Y ahí es donde ingresan los institutos de la tutela, la curatela, la patria potestad y las medidas especiales que prevé el CGP. ¿Bien? El segundo punto me interesa que ustedes tomen nota es lo que les indico en pantalla sobre el 1280 del Código Civil. ¿Quién puede leer el artículo 1280, por favor? Son también incapaces los menores adultos que se hallan bajo la patria potestad a que no han obtenido habilitación de edad con arreglo a lo dispuesto en el título 8 del libro primero y los comerciantes fallidos. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta o sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Bien. Acá yo les indico que la ley, el Narvaja, el codificador uruguayo, no distinguió entre los conceptos de capacidad y legitimación. Por allí van a ver ustedes cuando lean que justamente se distingue teóricamente estos conceptos, indicando que la capacidad es una característica de la persona, ¿sí? Es decir, es una calidad de la persona. Quizás no es una calidad natural de la persona, sino una calidad que le imputa el ordenamiento jurídico a la persona. Por ejemplo, el ordenamiento imputa que un menor de edad no tiene las cualidades suficientes como para poder por sí mismo tomar conciencia y decidir los negocios que va a realizar, salvo excepciones. ¿Sí? Estrictamente esto es una abstracción. El legislador para decir eso no analizó absolutamente a todos los individuos de una sociedad que son menores de edad, sino que hace una generalidad. ¿Qué quiere decir? Que podrá haber menores de edad que tengan particularmente esa cualidad, sin embargo, el código los reputa incapaces por encontrarse dentro de esa categoría. Como del mismo modo podrá suceder lo opuesto, podrá haber individuos mayores de edad que carecen de esa capacidad y mientras tanto no sean declarados incapaces, el código reputa como que lo pueden hacer por sí mismos. En cambio, la legitimación no analiza las características intrínsecas de las personas, sino extrínsecas, ¿sí? No es una característica de la persona, sino una situación en la que se encuentra la persona. Por ejemplo, el 1280 hablaba de la situación de los comerciantes fallidos. Esto ha cambiado el día de hoy, ya lo van a estudiar ustedes en comercial,
Pero allí no es que sea un defecto de la persona en sí, sino una situación en que se encontraba esa persona, el comerciante, haber entrado en una situación concursal, ¿sí? De quiebra o de concurso, y por eso se le impedía poder realizar actos por sí mismo, ¿sí? No es una característica de la persona, sino una situación en que se encuentra la persona. ¿Bien? Estos conceptos que ha desarrollado la doctrina sobre capacidad como algo interno y legitimación como algo externo, muchas veces aparecen mezclados en nuestro código, en posiciones como el 280, justamente porque el legislador desconocía esta diferenciación. ¿Sí? Derivado de todo esto, el concepto de poder de disposición, ¿sí? Como algo también externo, es un concepto que el legislador no manejaba. ¿Sí? Y ya vamos a ver en diferentes pasajes del curso, cuando estudiemos especificaciones del concepto de poder de disposición, que aparecen mal regulados en nuestro código justamente porque no era un concepto conocido al tiempo de la codificación. ¿Sí? Y muchas veces se lo señala como categorías, la falta de poder de disposición, como categorías de falta de capacidad. ¿Bien? Volviendo y dejando un poco en claro esto que venimos diciendo, por capacidad lo que entendemos es una aptitud interna del sujeto, ¿sí? Una característica del sujeto. ¿Sí? Y en particular, en lo que nos interesa a nosotros, la capacidad jurídica es cuando ese sujeto tiene la facultad de ser destinatario de efectos jurídicos. En cambio, la capacidad de obrar es cuando ese sujeto no solo tiene la potestad de ser destinatario de esos efectos jurídicos, sino que a su vez puede actuar esos efectos por sí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, que la capacidad jurídica, básicamente que el sujeto pueda ser titular de derechos y obligaciones, en cambio la capacidad de obrar es cuando el sujeto puede adquirir esos derechos y obligaciones actuando por sí mismo sin necesidad de la intervención de un tercero. ¿Sí? ¿Hasta acá hay una duda? ¿No? Profesor, una Sí, consulta. Tenemos que tomar en cuenta lo de la posición, por ejemplo, de qué horrible, de Cafaro, y me parece que era de Gamarra, en lo que habla de que en realidad lo de la capacidad jurídica, que se dice que no está limitada porque la persona solo por serlo está limitada, no está limitada, pero da el ejemplo del menor habilitado por matrimonio, que en realidad su capacidad está, no sí. está, o sea, no puede da el ejemplo del fiador y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, ahora nosotros vamos a ingresar en eso cuando veamos las diferentes vertientes de la capacidad, ¿sí? La capacidad plena y demás. Por ahora, deja ese concepto de lado, así no nos mezclamos en la aproximación al concepto, ¿te parece? Ok, Pero sí lo tenés que tener en cuenta. Ahora vamos a ir a eso. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, esa capacidad genérica que dijimos, propia de todo sujeto, dijimos que tiene dos vertientes. Primero, la de las personas físicas, que toda persona física tiene, por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de ser un ser humano, es reconocido como persona. Y ser persona implica justamente la aptitud de ser sujetos y obligaciones, con independencia de cómo adquiere esos derechos y obligaciones, si lo puede hacer por sí mismo o no. ¿Ah? Esta definición que estamos dando a grandes rasgos, vuelvan un poquito con lo que vieron en personas de cuándo empieza la personería y cuándo termina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que empieza a las 24 horas de vida viable, ¿sí? Con la incidencia de lo que dice el artículo cuarto del Pacto de San José de Costa Rica, que habla desde, creo que la tercera semana de concepción, no me acuerdo de memoria, y culmina, ¿sí? Con la muerte de la persona. ¿Bien? Y a su vez dijimos que no son solo personas los individuos de la especie humana, personas físicas, sino también las personas jurídicas reconocidas como tal por el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Carneluti, que es un procesalista, en varias ramas, indica que esta calidad de ser sujeto de derechos y obligaciones se relaciona con las normas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el concepto normativo al inicio del curso sobre la norma, ¿no? Y es decir, que es la capacidad de de vincularse con la norma y a través de la norma ser titular de derechos y obligaciones en diferentes campos, ¿no? No solo en materia patrimonial, que es la propia de nuestro derecho, sino también en otros campos, como los derechos políticos, derecho público, las relaciones familiares, que ustedes escriben en personas, y también los derechos de la personalidad.
que estudiaron en bienes. Bueno, y en personas, perdón. ¿Sí? Ahora bien, la regla es que todo individuo de la especie humana es capaz jurídicamente. La excepción, ¿sí? O sea, que es capaz, es decir, que es titular de derechos y obligaciones y que además los puede ejercer por sí mismo. ¿Sí? Es decir, que no solo tiene capacidad jurídica, sino también capacidad de obrar. La excepción es lo contrario, es que no puede ejercer por sí mismo esos derechos y obligaciones. Es decir, que la carencia de capacidad de obrar, ¿sí? Capacidad de ejercicio, es una excepción. El principio es que todo individuo que tiene capacidad jurídica tiene a su vez capacidad de ejercicio. Cuando la ley establece esas excepciones, es decir, que priva a un sujeto de su capacidad de ejercicio, de ejercer esos derechos y obligaciones por sí mismos, bueno, básicamente en el caso de los menores de edad, los cuales están sometidos a patria potestad de sus padres o a tutela, en caso de que sus padres no existan o no tengan la patria potestad, ¿sí? Y a su vez también aquellos sujetos mayores de edad que son declarados incapaces que están sometidos a curatela. ¿Bien? ¿Sí? En estos casos no quiere decir que el sujeto queda aislado de la vida jurídica, sino que puede obrar igual, nada más que lo podrá hacer a través de los sujetos llamados a ejercer la capacidad de obrar por sí mismo, tutor, curador o padres en ejercicio de la patria potestad. ¿Sí? Entonces, la capacidad de obrar, que es el objeto de nuestra clase, implica, primero, que presuponemos la capacidad jurídica, porque solamente tiene sentido analizar si alguien puede ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones si le reconocemos a él la capacidad de tener derechos y obligaciones, y le reconocemos la capacidad jurídica. ¿Bien? En segundo lugar, dijimos que la definición de esta capacidad de obrar es esa aptitud, esa facultad que tienen los sujetos para lograr por sí mismos esos efectos jurídicos. Es decir, para actuando directamente ellos, sin necesidad de intervención de un tercero, contraer obligaciones o asumir derechos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profesor. Bien, perfecto. Ahora bien, los sujetos, la cuestión se plantea porque también en ocasiones los sujetos incapaces, es decir, los que no tienen esta capacidad de obrar, pueden actuar generando algunos efectos jurídicos. ¿Sí? Y allí vamos a ver el caso de la nulidad relativa que explica los negocios celebrados por los incapaces púberes. ¿Ustedes se acuerdan, cuando estuvieron en personas, la diferencia entre púberes e impúberes? Sí, ¿Quién es púber? los mayores. Las mujeres después de los 12 años y los varones después de los 14. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que si un menor de edad, menor a las edades que indicó la compañera, actúa, ¿sí? Ese individuo es absolutamente incapaz, por lo cual los negocios que él actuó tendrán nulidad absoluta. Ya lo vamos a estudiar. En cambio, si el sujeto que actúa es un menor de edad, pero mayor de la edad que indicaba la compañera, es decir, en edad de pubertad, sigue siendo incapaz, ¿sí? Pero el negocio que realizó tiene una nulidad relativa. Ya vamos a estudiar cuando veamos nulidades, pero lo que implica las nulidades relativas es que produce efectos jurídicos el negocio a pesar de la nulidad relativa, y esos efectos jurídicos solo cesan cuando el negocio es declarado nulo por un juez. ¿Sí? Entonces aquí vemos como esta afirmación que realizamos en el sentido que la realización de actos por un sujeto que es incapaz, en principio no produce efectos jurídicos, es relativa, porque aún en el caso de la actuación por los incapaces púberes, ¿sí? Sus actos generan efectos jurídicos, nada más que esa eficacia puede ser dejada sin efecto en caso de declaración de nulidad. ¿Sí? A su vez también hay otras situaciones donde también demuestran los efectos que generan los actos realizados por un incapaz, que son los que les indico en batalla. Primero, una actuación de un incapaz genera una obligación natural, quiere decir que el acreedor, si bien no tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, ¿sí? De todos modos, allí estamos frente a una obligación natural que implica que si cumple voluntariamente el incapaz, bien, no se puede repristinar. También el incapaz puede ser declarado mandatario, artículo 2062, y también el incapaz puede ser depositario en una especie de depósito que van a estudiar ustedes el año que viene, que es el depósito necesario. Recién una alumna había levantado la mano.
No, profe, yo solamente quería saber si eso, el 2062 es un artículo del código, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está, Si genial, quieren lo gracias. leemos, así lo pueden ver. Miren, ¿quién puede leer el 2062? ¿Hay un voluntario? Voy, profe. Yo, profe. Sí, Ah, bueno. A Compañero, ver, adelante. no, adelante, Nancy. Yo lo tengo acá, profe, si no. bien, adelante. Si se constituye mandatario a un menor no habilitado de edad, los actores ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en cuanto obliguen a estos y al mandante. Pero las obligaciones del mandatario para con el demandante, mandante y terceros no podrán tener efectos sino según las reglas relativas a los menores. Bien, ven como aquí estamos frente al supuesto de que un menor de edad, por tanto incapaz, es designado como mandatario, ¿sí? Y si bien hay cierta limitación a los efectos que produce esa designación, también se reconoce la eficacia de otras de las hipótesis de su actuación. Es decir, que no es absolutamente irrelevante, no produce efectos jurídicos la actuación de un incapaz, ¿sí? Y lo mismo sucede con el depósito necesario, 2275. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? Voy, profe. 2265. Bien, Si no lo encontró, yo lo tengo acá, profe. Léelo, gracias. compañera. Ok, si una persona adulta que no tiene la libre administración de sus bienes, pero que está en su sana razón, se hace cargo de un depósito necesario, responderá de él, aunque para recibirlo no haya sido autorizada por su representante legal. Bien, perfecto. Bueno, el fundamento, o sea, ¿por qué ustedes consideran que el Código Civil determina quién es capaz y quién es incapaz? ¿Qué es lo que busca el legislador con ello? Tutelar los bienes jurídicos en general y el libre comercio, ¿no? Bien, esa es una visión, eh, digamos, muy liberal de lo que se busca es justamente tutelar el comercio, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo con esa visión o alguien piensa en contrario? A ver, Concuerdo. Galarraga, Y dar seguridad en realidad a las personas en sus relaciones económicas también sería, ¿no? dar seguridad a sus relaciones económicas, eso está vinculado a lo que decía la compañera. Razap, Sí, para mí tiene que ver con la protección de los incapaces, bien, de evitar abusos por parte del resto, digamos. bien, exacto. Digamos que lo que plantean los compañeros son los dos polos de explicación que tenemos, ¿no? Digamos que la visión tradicional es la que se Razap, que lo que se busca justamente es proteger a las personas que están en situación de incapacidad, porque al estipular el legislador que no están en condiciones de comprender la importancia de sus actos, si actúan por sí mismos, pueden ser perjudicados por el resto de la sociedad, ¿sí? Sin embargo, en una visión opuesta, que es la que indicaban los demás compañeros, no es ese el eje de preocupación del legislador, sino que lo que se busca es, partiendo un poco del momento en que se adoptó el Código Civil y las teorías políticas y económicas que regían, lo que se buscaba, más que, era, que proteger al individuo, era proteger la libertad de comercio, ¿sí? Generar negocios que sean seguros y eficaces dentro del mundo comercial. Bien, esas dos visiones posibles de cuál es el fundamento del tema lo encontré muy bien tratado en el libro Obligaciones de Cafera. No sé si alguno lo leyó allí, o los compañeros que indicaban la postura de que el fundamento era defender la libertad de comercio, lo habían leído en Cafera o en otro lado. ¿Dónde lo leyeron ustedes? Sí, Cafera, que es En como que Cafera. un gran liberalista y que tiene una visión económica del derecho, ¿no? Yo le he leído, no todo lo que me gustaría, pero sí he leído en él. Bueno, Pone el énfasis en que en realidad estas leyes, cuando fueron hechas, claro, no se estaba mirando todo lo que hoy en día la legislación trata de facilitar para el comercio, ¿no? bien, Entonces ahí ya cambia la visión. perfecto. Ahí es interesante el punto que plantean. Yo no sé si es que Cafera realmente es un gran liberal, como planteaban, en materia económica o en materia política. Eh, Tal vez no lo sea, pero sí lo que hace Cafera en su libro es intentar de describir objetivamente cuál es la realidad implícita del Código Civil, más allá que él esté de acuerdo con ella o no.
¿Sí? Adelante, Álvarez. Sí, bueno, nada, lo que usted acaba de decir, profesor, uno cuando lee al profesor Cafera, él hace un análisis desde el punto de vista lo más objetivo posible y él dice que justamente todo, las leyes civiles y del Código Civil se crearon para proteger una economía del mercado, una economía capitalista del mercado. No está diciendo que él está de acuerdo con esa visión ni nada, sino que está haciendo un análisis como objetivo de por qué es la fundamentación desde el punto de vista filosófico, ¿no? De una filosofía política, ¿no? Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Yamila, no tengo el apellido. Paike, encontré la manito otra vez. Profe, lo que a mí me llama la atención de Cafera es que él se basa mucho en RAS, que dice que el derecho tiene que estar ajustado para hacer un ahorro de tiempo y economía. Eso lo tiene en un pie de página. Y comparto con lo que dijo el compañero, de que no es solamente su visión estrictamente económica, también es política, y comparto lo que usted dijo, de que no es solamente un liberal, porque consideré que la libertad sí la considera un bien fundamental, pero la libertad de comercio él siente que es lo que más se protegió cuando por Narvaja. Por lo menos lo que yo le entendí en la conferencia del año pasado. Bien, me detuvo un poco en el pensamiento de Cafera porque seguramente muchos de ustedes sigan el curso a través del libro de Cafera y está bueno tener en claro cuál es la impronta que tiene el libro, que de alguna forma transcurre transversalmente en el libro. Pero de nuevo, no quiere decir que Cafera participe de esa visión, sino que él describe cómo ve las cosas en el código, ¿sí? Y de hecho no solo en el código, sino que también, por ejemplo, tiene la misma postura en materia de relaciones de consumo, en otro libro que se llama, bueno, pero lo escribimos juntos, sí, con 3 personas hace unos años, eh, también lo ves desde la misma perspectiva, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que nos ocupa, ¿no? El fundamento, sea que venga por un lado o por el otro, es decir, para proteger la libertad de comercio o para proteger el individuo, justamente radica en que se busca que los individuos que participan en un contrato tengan cierto grado de madurez, cierto grado de nivel cognoscitivo, que les permita justamente entender qué es lo que están haciendo y qué efectos producen sus actos, ¿sí? Y justamente cuando el legislador reputa que un individuo que se encuentra en determinada situación, ya sea por edad o por sufrir cierta patología, no es capaz, ¿sí?, de entender sus actos, allí el legislador le priva de la nota de capacidad de obrar. Es decir, no le impide certificar derechos y obligaciones, pero le impide que los contraiga por sí mismo, ¿sí? Así aparecen entonces dos grandes categorías de incapacidad, el demente y el menor de edad. ¿Bien? El demente es un concepto que es jurídico, no es médico, ¿sí? No es la enfermedad de demencia médica, por más que tiene rasgos en común con lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Sino que es una situación reputada jurídicamente, ¿sí? ¿Y qué es lo que entiende el jurista por demente? Lo tenemos en el 431. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? ¿Quién lee el artículo 431 del Código Civil? Voy, profesor, lo leo. Bien, adelante. Bien, 431. La curaduría o curatela no se diferencia de la tutela sino en ciertos caracteres. Es un cargo impuesto a alguno en favor del que no pueda dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios. Hasta Lo ahí. dispuesto ahí. Sí, hasta ahí está bien. Básicamente, este es el criterio que nos da el legislador para establecer qué es lo que entiende por demente. Es decir, la persona que no puede dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios. ¿Bien? En realidad, una persona puede encontrarse en esa situación, ya sea que padezca demencia o que padezca de otras enfermedades. ¿Bien? Y aquí tenemos entonces dos tipos, más allá de la definición de demente, la definición de menor de edad que ustedes están dando, a nivel general la incapacidad tiene dos grandes categorías.
la incapacidad general, ¿sí? Es decir, que es una nota que se presenta siempre para todo el individuo que se encuentra en esa situación, para todos incapaz, o especial, que es aquella en la cual, en lugar del legislador privarle la facultad de obrar por sí mismo en todos los actos, para ciertos actos le priva de esa facultad. ¿Bien? Entonces, esta categorización de general la tenemos en el 280 y el 1280 del Código Civil, ¿sí? Que es capaz general, aquel que puede realizar la mayoría de los actos, ¿sí? Más allá que tenga una inhabilidad respecto a algún acto en particular. Y esta la tienen los individuos a partir de los 18 años, ¿sí? Y en contraposición, incapacidad general, la tienen aquellos individuos que no se encuentran en esa categoría, ¿sí? En cambio, la capacidad especial es aquella que tienen los individuos para realizar un acto concretamente. Pero no quiere decir el hecho de que el legislador le reconozca esa capacidad especial que tenga a su vez capacidad para la generalidad de los actos. Y acá les pongo algunos ejemplos en pantalla, ¿sí? Acá tienen algunas situaciones en las cuales los individuos menores de edad, a pesar de ser menores de edad y carecer de esa capacidad general, ser reputados incapaces, el legislador les permite obrar por sí mismos sin necesidad de comparecer su tutor o su padre o madre en ejercicio de patria potestad, que puedan por sí mismos realizar estos actos. Por ejemplo, pueden abrir y ser depositantes en lo que era conocida como la caja de ahorro postal, que si bien ya no se denomina como tal, sigue existiendo. Son capaces de incurrir en ilícito civil. Ustedes ya van a estudiar el año que viene, perdón, este año en el segundo semestre, cuando vean responsabilidad extracontractual, ¿sí? Que existe responsabilidad propia por aquellos menores de edad, pero mayores de 10 años, ¿sí? Más allá de la responsabilidad de los padres y de los tutores, en virtud del artículo 1324, 1324 básicamente del Código Civil, también en la responsabilidad directa de los menores cuando son mayores de 10 años, ¿sí? Y a su vez, a partir de la pubertad, que como indicaba la compañera, es 12 años en la mujer y 14 años en el varón, tienen otro conjunto de facultades que pueden realizar por sí mismos. Estar, contraer matrimonio, hacer donaciones por causa de matrimonio y celebrar capitulaciones matrimoniales. ¿Bien? Es decir, aún sujetos que carecen de una capacidad general por ser menores de edad, para ciertos actos sí se les reconoce capacidades especiales para actuar por sí mismos. ¿Sí? ¿Hasta acá hay una duda? ¿No? No, profe. Profe, ¿puede volver un segundito que no terminé de Sí, copiar el último ejemplo? sí, cómo no. Ahí, muchas ¿Sí? gracias. El último ejemplo es el de pubertad, que dijimos estar, artículo 831, contra el matrimonio 91, hacer donaciones por causa de matrimonio y celebrar capitulaciones matrimoniales, que son 1656 y 1946. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. Además de esta capacidad general y estas capacidades especiales que reconoce el legislador, hay ciertas capacidades atenuadas, ¿sí? ¿Qué es una capacidad atenuada? Cuando el legislador permite al individuo actuar por sí mismo, pero exige que se le sume algo más, ¿sí? Que su voluntad sea complementada por una segunda voluntad. Esto sucede en algunas hipótesis concretas, por ejemplo, donaciones por causa de matrimonio. Cuando se va a casar un menor y quiere hacer una donación a su cónyuge, ¿sí? Allí esa donación no se prescinde de la actuación del menor, ¿sí? No actúa su representante, padre o madre en el ejercicio de patria potestad o tutor, sino que actúa el propio menor, pero no basta solo con la voluntad del menor. El legislador requiere que se complemente esa voluntad por una segunda voluntad que apoye la voluntad del menor. ¿Sí? Bien, lo mismo sucede en el artículo 1310, bueno, ahora vamos a estudiar cuando vemos si eso es en puridad asistencia o no lo es. Bien, hasta acá como venimos. Profe, ¿Dudas? ¿Sí? en el caso anterior, de la capacidad atenuada, ¿Sí? dice, ¿es capaz o es incapaz y necesita la voluntad de otra persona? Bueno, el individuo es incapaz por ser menor de edad, pero el legislador le reconoce ciertas capacidades
Con En la este voluntad caso de no otro. son especiales, porque no es que pueda actuar para esos casos por sí mismo y en forma independiente, sino que son atenuadas, porque si él actúa por sí mismo, lo hace acompañado de otra voluntad, Ah, la ¿sí? capacidad relativa. En realidad, no es que sea capacidad relativa, ¿sí? Nosotros tenemos Claro. incapaces, ¿sí? Eh, generales, que son los menores de edad, ¿sí? Para la generalidad de los actos no pueden actuar, pero a pesar de que para la generalidad de los actos no pueden actuar porque son incapaces, la ley le reconoce ciertas capacidades especiales y otras capacidades atenuadas. Las capacidades especiales son aquellos casos donde la ley le permite actuar a pesar de ser incapaz, ¿sí? Y le permite actuar por sí mismo, sin que requiera la voluntad de otro más que acompañe la suya. En cambio, en las capacidades atenuadas, la ley también le permite actuar por sí mismo, a pesar de que el sujeto continúa siendo incapaz, nada más que en ese acto, para lo cual la ley le reputa capaz, ¿sí? Requiere que sea complementada su voluntad con algo más, ¿sí? Y ahí les daba esos dos ejemplos concretos. El individuo es incapaz a nivel general, pero es capaz, especial o atenuado, según el caso, para esa actuación. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Adelante, Martínez. Buenas, profe. No me queda claro con las atenuantes. ¿Me puede dar el ejemplo? Entiendo que hice el de donaciones, pero no me quedó claro del todo. Bien, mira. Vamos a leer donaciones por causa de matrimonio. La tenés acá. Artículo 1656. ¿Lo puedes leer? Ah, espere que voy a buscar el código. Espere. Claro, o cualquier otro compañero. ¿Alguien que tenga el código a mano? Ya lo tengo, ya lo tengo. Dígame cuál era. 1656. 1656. Yo lo tengo acá, profe. Bien, adelante. Los esposos pueden hacerse donaciones recíprocamente o uno de ellos al otro, antes de contraer matrimonio, de los bienes presentes o de los que dejaren a la muerte. En caso de ser alguno de ellos menor de edad, y menciona los artículos que es 831 y 1616, les bastará que concurran al otorgamiento la persona o personas cuyo consentimiento necesita el menor para contraer matrimonio, debiendo observarse lo dispuesto en el capítulo 1, título séptimo de la sociedad conyugal. Bien, acá está lo importante para nosotros, ¿sí? El segundo inciso, porque nos dice que para que pueda un menor de edad realizar este negocio, es decir, una donación de un esposo al otro por causa de matrimonio, se requiera que concurra, es decir, que junto con su voluntad esté presente otra, que es la voluntad que se requiere por, de la persona en caso de contraer matrimonio. Ahí vamos al artículo 91, que nos dice que cuando un menor quiere contraer matrimonio, ¿qué es lo que se requiere? ¿Quién puede leer el artículo 91? Son impedimentos dirimentes para el matrimonio. Ser cualquiera de los contrayentes menor de 16 años de edad, la falta de consentimiento de los contrayentes, los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito, son hábiles para contraer matrimonio siempre que se compruebe que pueden otorgar consentimiento, la comprobación que se hará por informe médico probado judicialmente. Ahí está, ahí está. Nosotros acá en el artículo 91 nos dice que no se pueden casar los menores impuros. ¿Sí? ¿Sí? El primer ordinal. No obstante, hay otro artículo que, bueno, ahora no estoy encontrando cuáles, que establece que en caso que un menor se quiera casar, menor de edad, ¿sí? Requiere consentimiento o el consentimiento, la concurrencia de voluntad de sus padres, en caso de este sometido a la patria potestad, o del tutor. ¿Bien? Esas reglas que son las que se aplican para contraer matrimonio también se aplican para hacer donaciones por causa de matrimonio. ¿Sí? Es decir, que aquí, para hacer una donación por causa de matrimonio, es decir, un menor de edad, pero puber, se va a casar con otra persona, ¿sí? La ley le permite que le haga una donación a su futuro cónyuge, ¿bien? Que actúe por sí mismo en eso, pero no basta solo con su voluntad, sino que la ley en este caso está exigiendo la concurrencia de una segunda voluntad. ¿Bien? ¿Sí?
Sí, profe, ¿no es el 105 el que usted se refiere? Que A ver, dice, el no se 105. no se procederá a la celebración del matrimonio alguno sin el ascenso o licencia de las personas o personas cuyo consentimiento sea necesario, según las reglas que van a expresarse, si no conteste que el receptivo contrayente no ha de menester para casarse el consentimiento de otra persona o que ha obtenido de la justicia el subsidio. Exacto, y fíjate ahí en el 106, el artículo siguiente dice que los hijos menores de 18 años necesitan para casarse el consentimiento expreso de sus padres, y a falta de ambos, del ascendiente o descendientes de grado más próximo. ¿Sí? Y el 107 dice que en caso de no estar los padres o los demás ascendientes más próximos, será el tutor el que dé la voluntad. Artículo 300. Bien. Estas reglas entonces de matrimonio se aplican a la donación, y aquí tenemos ejemplos donde el individuo en principio incapaz a nivel general para la generalidad de los negocios, para estos negocios puntuales se acepta su actuación, pero no alcanza con su sola voluntad. Se requiere que esa voluntad sea acompañada de esta segunda voluntad, ¿sí? De su padre, si no, su padre, en estar esto su ascendiente más próximo o en su defecto del tutor. ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí, disculpe, profe, muchas gracias. No tenés por qué disculparte. Pero en principio lo que me interesa es que al hablar de capacidad, la regla para un menor de edad es que en principio carece esa capacidad general, solo tienen capacidad general los mayores de edad, y los menores de edad, si bien son en principio incapaces, ¿sí? Para algunos casos concretos son capaces. ¿De qué modo capaces? Bueno, tienen capacidades especiales donde pueden actuar por sí mismos para aquellas hipótesis que la ley les dice, que son las que revisamos, y para otras también, otras hipótesis también pueden actuar por sí mismos, pero ya no por sí solos, sino que acompañados de una segunda voluntad. No se desplaza su voluntad, sino que es acompañada por otras. En estos casos hablamos de capacidad atenuada. Razap, adelante. Básicamente, acabas de decirlo, lo que iba a preguntar. Entonces, en definitiva, la capacidad atenuada es que, a diferencia de los incapaces, no firman por él, sino que firma él y además precisa la firma de otro responsable, digamos. ¿Es así? Exactamente, es así. Es así. ¿Bien? Perfecto, Bueno, gracias. seguimos adelante. Otro criterio para clasificar las capacidades es en plena y limitada. ¿Sí? Hasta acá veíamos un criterio que era la general, que dijimos que tienen los mayores de edad en principios, y la especial y atenuada, que son estas dos que mencionamos. Otro criterio diferente bajo otro parámetro es clasificar la capacidad en plena y limitada. ¿Sí? ¿Quién tiene capacidad plena? Empecemos por el final. Ustedes tienen al final de la pantalla el mayor de edad. En principio, todo sujeto que es mayor de edad tiene capacidad plena, puede actuar con plenitud, sin limitaciones, ¿sí? Y sin necesidad de consentimiento o asentimiento de otra persona. En cambio, también existe una capacidad limitada en sujetos que no son mayores de edad. ¿Cuándo se verifica esto? Bueno, la ley nos da dos ejemplos. Primero, el menor habilitado por matrimonio. Nosotros dijimos que en principio la mayoría en nuestro país se adquiere a los 18 años, ¿sí? Con ello la capacidad, pero la ley acepta que un individuo menor de edad, es decir, menor de 18 años, pero puber, es decir, mayor de 12 años en la mujer o de 14 años en el varón, contraiga matrimonio. Si contrae matrimonio, es decir, un menor puber, a partir de ese momento adquiere una capacidad limitada, ¿sí? Aquí ya no se trata de que podrá actuar ciertos actos concretos que la ley permite, capacidades especiales o atenuadas, sino que para un conjunto de actividades se entiende que ese sujeto tiene capacidad por haberse casado. Esto lo encontramos en los artículos 305, 208, numeral tercero. Vamos a leer para el habilitado por matrimonio. ¿Quién puede leer el artículo 305, por favor? También es irrevocable la habilitación que, sin distinción de sexo y por solo el ministerio de ley, produce el matrimonio válido de los menores.
Subsistirá aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por la muerte de uno de ellos, tenga o no hijos, lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 2, capítulo 4, título 5 del matrimonio. Bien, entonces 80, numeral tercero. Enseguida. Sí, de acá. Yo lo tengo, Por el profe. matrimonio Tata, no. legítimo de los hijos, los menores que contrajeran matrimonio con anterioridad a los 18 años, inciso primero del artículo 91, requerirán autorización judicial para realizar los actos a que figuran los artículos 309 y 310 hasta que hayan cumplido dicha edad. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá ¿qué nos dice el legislador? Nos dice, bueno, muy bien, si un menor contrae matrimonio, ¿sí? Siempre y cuando, dijimos, sea puber, porque si no, no puede contraer matrimonio, se transforma en una persona capaz, pero no una capacidad plena, sino una capacidad limitada, ¿sí? Que inclusive esa situación de capacidad perdura aun cuando durante su minoría de edad se disuelva el matrimonio. Bien, ahora, esa capacidad que adquiere ese individuo por haberse casado no es igual a la capacidad que se tiene cuando es mayor de edad. ¿Por qué? Porque justamente tiene limitaciones, que si uno es mayor de edad no tiene ninguna limitación. ¿Qué limitación tiene? Lo que nos dice al final este artículo 280, que para realizar los actos del artículo 309 o del artículo 310 no basta la actuación del menor, sino que requiere autorización judicial. Vamos a leer, por favor, el 309. El menor habilitado no puede estar en juicio sin curador ad litem. Bien, ¿y el 310? Dice, tampoco podrá, sin autorización del juez y bajo pena de nulidad, vender o hipotecar sus bienes raíces, ni hacer donación por acto entre vivos, ni aprobar las cuentas de su tutor, ni contraer deudas que pasen del valor de 500 unidades registrables, ni vender los fondos o rentas públicas que tuviese, ni las acciones de compañías de comercio o de industria, ni hacer transacciones, ni sujetar sus negocios a juicio arbitral. Artículo 2967. Bien, entienden. En todas estas hipótesis, un mayor de edad puede actuar por sí mismo, tiene capacidad plena, en cambio, un menor de edad habilitado requiere esta autorización judicial. ¿Sí? Esta es la habilitación por matrimonio, pero también hay otra posibilidad de que un menor de edad tenga capacidad limitada. Es el peculio profesional o industrial. ¿Se acuerdan lo que era? ¿La convirtieron en personas? Adelante, García. Sería cuando el menor trabaja, pero esas ganancias van al tutor, ¿puede ser? En realidad, cuando el menor trabaja, sobre esas ganancias puede actuar por sí mismo el individuo, ¿sí? Pero con alguna limitación, por eso es capacidad limitada. Vamos a leer, por favor, el 1267. El inciso final, ¿no? El primer inciso dice que los padres son los administradores de los bienes de los menores, pero vamos al inciso final. A los dos incisos finales, por favor. El 1267, profe. Sí. Yo lo tengo acá. Dale. Adelante. El hijo Dale. tendrá la administración del peculio profesional o industrial, para cuyos efectos le considera como emancipado o habilitado de edad. Artículo 249 del Código del Niño. Ahí les hago una Tampoco- pausa. Una pausa. La emancipación como categoría ya no existe más y la habilitación de edad es justamente la del 307 que venimos conversando. Siguiente artículo. Perdón, siguiente inciso. Tampoco tienen los padres la administración de los bienes donados o dejados por testamento a los hijos bajo condición de que aquellos no los administren. En este caso, si quieren anótense por allí, se aplica el artículo 458, que no es que el hijo lo administra por sí mismo, sino que hay un curador específico. ¿Ah? Es decir, que a nosotros lo que nos interesa es el anteúltimo inciso, el que empieza diciendo el hijo tendrá la administración. ¿Bien? En este caso, esos bienes, esos activos producidos por la actuación del menor en base a su peculio profesional industrial, es decir, lo que ganó él trabajando, puede actuar el individuo, el menor de edad, libremente, pero con esas limitaciones. La misma, ¿sí?, que dijimos para el menor habilitado. ¿Bien? Y aquí les anoto que el que se encuentra en esta situación puede actuar una categoría de contratos
¿sí? Que son los que están en los artículos 307 y 310 con las limitaciones que vimos, ¿sí? Es decir, que acá se presentan en él dos esferas. Una capacidad en la cual puede actuar con total libertad, ¿sí? Como si fuera un mayor de edad, y otra esfera diferente donde poder actuar, pero requería la eh, autorización judicial o el acompañamiento de su voluntad por la de otro sujeto. En este caso, entonces, tenemos una capacidad atenuada. Es decir, que este individuo menor de edad habilitado o en base a su área de peculio profesional industrial, ya no podemos hablar de que está en una situación de incapacidad, sino que está en una situación de capacidad plena en un área y capacidad atenuada en otra. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? Fíjense lo que dice a continuación la pantalla. Esto es muy importante, porque muchas veces nosotros pensamos los conceptos de capacidad e incapacidad como opuestos, y sin embargo responden a criterios diferentes, ¿no? La clasificación de capaces, es decir, ya sea capaz general, especial o atenuado, o capacidad pleno o limitado, a lo que atiende el criterio para definir en qué categoría estamos, es qué actos el sujeto puede realizar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de incapacidad, que básicamente hay solo dos categorías, absolutos y relativos, más allá de las especificaciones de CGP, no atendemos al tipo de actos que puede realizar, ¿sí? Sino a qué tipo de nulidad afecta el contrato celebrado, ¿sí? Cuando actúa un incapaz absoluto, los contratos realizados tendrán nulidad absoluta. Cuando actúa un incapaz relativo, los contratos realizados tendrán nulidad relativa. ¿Entienden? Entonces, reiterando lo que venimos diciendo, hablamos de capacidad y de los diferentes tipos de capacidades según qué actos puede realizar, si los puede realizar por sí mismos o los puede realizar con apoyo a una segunda voluntad, ¿sí? En cambio, hablamos de incapacidad según el tipo de nulidad que afecta a los actos que celebra esa persona. ¿Se entiende esto? ¿Puede Sí, repetir, profesor, por favor? Sí, con mucho repite, gusto. profe. Que nosotros tendemos a pensar a la incapacidad como un opuesto de la capacidad, ¿sí? Sin embargo, no es tan así, porque nosotros hablamos de capacidad y sobre todo de las clasificaciones de capacidad, ¿sí? En base a considerar qué actos puede realizar el sujeto. Así hablamos de capacidad general, especial o atenuado, según el sujeto pueda realizar por sí mismo la generalidad de los actos y limitaciones. En cambio, especial será cuando solo puede realizar por sí mismo los actos que la ley le permite, y atenuado aquellas situaciones en las cuales el sujeto puede actuar ciertos actos por sí mismo, solamente esos, pero que requiere además un complemento a su voluntad, ¿sí? Y hablamos de capacidad limitada o plena, diciendo que la capacidad plena es la que puede actuar sin ningún tipo de limitación, la típica de mayor edad. En cambio, la limitada es aquella capacidad donde el sujeto puede actuar solamente con ciertas limitaciones. Puede realizar un conjunto de actos, pero requiere cierta autorización judicial. ¿Ah? Ahora, este criterio que nosotros estamos utilizando para definir la capacidad y los diferentes tipos de capacidades es según qué actos puede realizar. ¿Bien? Este criterio no es el que usamos para hablar de incapacidad. Para hablar de incapacidad usamos un criterio diferente, que es la incapacidad, que puede ser absoluta o relativa, son las dos categorías que hay, será tal según qué tipo de nulidad afecta el contrato. ¿Sí? Las incapacidades absolutas están afectadas, los actos que realiza el sujeto están afectadas por nulidades de tipo absoluto, y los incapaces relativos, cuando actúan, verán sus contratos afectados por nulidad relativa. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poquito a ver las incapacidades, una vez que ya vimos las diferentes capacidades. ¿Se entienden? ¿Dudas? Sí, profe. Bien, seguimos. Nos metemos ahora en las incapacidades. Bueno, antes de meternos en capacidad, me faltaba esto, ¿no? ¿En qué momento valoramos la capacidad? ¿Sí? Y esto lo tenemos en el artículo 1268. ¿Quién puede leer el 1268 del Código Civil? ¿Algún voluntario? Lo tengo acá, profe.
profe. Sería, será de ningún efecto la propuesta si una de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar, perdón. El proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado. Bien, entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta, no? Para determinar si un sujeto es capaz o no es capaz. ¿Cuál es el momento que valoramos? Nosotros en un contrato tenemos dos partes, y lo vamos a estudiar a partir de la clase que viene, como más profundizamos, nos veamos consentimiento. Una persona que hace una propuesta y otra persona que la acepta, ¿sí? Proponente y aceptante. Respecto del proponente, como dice el 268 y tienen en pantalla, ¿sí? Lo importante es ver si es capaz cuando emite la propuesta. ¿Y hasta qué momento? Hasta que se perfecciona el contrato. Es decir, hasta que acepta la contraparte. En todo ese periodo de tiempo es que el sujeto tiene que ser capaz. En cambio, el aceptante solamente es importante que sea capaz en el momento de la aceptación. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ustedes proponen comprarle una bicicleta a Martín. En el momento que ustedes emiten su propuesta y dicen, che, Martín, te quiero comprar la bicicleta por 10 pesos, lo hacen al día de hoy, ¿sí? Hoy es 24 de abril del 2024, Martín es menor de edad, tiene 17 años y 350 días. Martín les dice que sí el 24 de mayo de 2024, dentro de un mes. Y en ese momento Martín ya cumplió 18 años. ¿Sí? Pasa, ya al momento de aceptar es mayor de edad. ¿Importa que cuando ustedes hicieron la propuesta Martín era menor de edad o no importa? No, no importa. No importa. El único momento que valoramos la capacidad respecto del aceptante es cuando es mayor de edad. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Seguimos. 1278. ¿Quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? Yo, profe, voy. Adelante. 1278. Puede contratar todas las personas que no estuviesen declaradas incapaces por la ley. Bien. Lo que nos importa para nosotros es la referencia a que determinar quién es capaz y quién es incapaz y los diferentes tipos de capacidades es un resorte legal. Es decir, solo por ley se puede determinar. Las partes no tienen autonomía de la voluntad en esto. ¿Sí? Las partes no pueden establecer que para ciertos contratos o para ciertas relaciones se considera capaz o incapaz ciertos requisitos. ¿Ah? Esto solamente en la ley se encuentra establecido. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. En segundo lugar, ustedes van a ver allí muchos lugares que se habla de capacidad de disposición y de administración. ¿Sabe lo que significa eso? Adelante. García, adelante. Sí, administración sería solamente cuando puede mantener los bienes, pero no puede hacer uso de ellos. Pero cuando tiene la disposición, sería cuando los tiene, pero puede disponer de ellos, o sea, usarlos puede ser. Bien. Razap. Que puede venderlos es la disposición, que pueda disponer de un bien, quiere decir que puede comprar y vender, y si tiene la capacidad, eh, es ¿cómo es? Efectivo, digamos, no me sale la palabra. Bien. Estrictamente hablamos de capacidad o de facultad de disposición para establecer que se tiene la potestad, ¿sí?, de afectar un patrimonio jurídico, ya sea modificándolo, creando nuevos elementos o extrayendo elementos. En cambio, la administración implica simplemente gestionar ese patrimonio, pero sin afectar. Un ejemplo claro de un acto de disposición es vender un activo, vender un bien. Un ejemplo de acto de disposición de administración es no vender ese bien, sino simplemente administrarlo. Por ejemplo, ese bien a alquilar, si no se está disponiendo del mismo. ¿Bien? Ahora, esta dicotomía de actos de disposición y de administración se refiere para la actuación de los apoderados, pero en nada nos afecta a nosotros al momento de hablar de capacidad de obrar. ¿Sí? Así que
No se confunda, si por allí la referencia a la capacidad de disposición y de administración, que en realidad se está hablando de facultades, y esos son los efectos de los apoderados. No lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. Ingresando entonces en la incapacidad, dijimos que es absoluta o relativa, y hay básicamente dos grandes causales de incapacidad, por causa de edad o por demencia, según mí. ¿Quién es incapaz por causa de edad? Bueno, el menor de edad. Artículo 280, ¿quién lo puede leer? ¿Algún voluntario? 1280. Sí, al final, el último inciso. Ahí empieza el acápite diciendo la patria potestad se acaba. Perdón, el segundo ordinal. Donde dice, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden No. tener valor, ¿no? No, el 280 dice la patria potestad se acaba y el segundo ordinal dice por la mayor edad de los hijos. ¿Sí? Dice, se fija la mayor edad en los 18 años cumplidos. Es decir, hasta los 18 años no es incapaz. Primera regla nos da el artículo 280. ¿Quién lee el 1279? Profe, pero eso ¿Sí? no veo dónde lo dice el 1280. El Sí, 280. El 280, Creo que están 280. confundidas, es 280. 280. Por eso no me daba, yo decía, ¿de dónde está leyendo? Ok, porque en la PPT dice 1280. No, Exacto, la PPT dice 280, 280, 279 claro. y 280. Son Están los tres. tres, son tres, Y exacto. era, entonces, Ahora sí, claro, era. ahora ahí va. Ahora sí vamos al 1279 y luego el 1280. ¿Quién lee el 1279? Son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lenguas de señas, según lo establecido en la ley número 17.378 de 25 de junio de 2001. En este último caso, la intervención del intérprete de lenguas de señas es preceptiva para decidir la incapacidad. Los actos en que se intervengan las personas incapaces no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Bien, acá dentro de la definición que nos daba el artículo 280 sobre que son incapaces los menores de edad, nos hace una diferenciación. Por un lado nos dice que son absolutamente incapaces, es decir, nosotros dijimos que hay dos tipos de incapacidad, absoluta y relativa. Dice, bueno, muy bien, dijimos que son incapaces los menores de edad. Dentro de los menores de edad son absolutamente incapaces los impúberes, es decir, los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años. ¿Sí? Luego nos habla de otras dos categorías de incapaces absolutos, pero que ya no es por razón de edad, sino que es por razones patológicas. ¿Sí? Los dementes, las personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito ni por un lenguaje de señas. Eso después lo vamos a ver. En el artículo 1280 nos habla de la otra categoría de incapaces menores de edad, los relativos. ¿Quién lee el 1280? Voy, profe, ahora sí. Sí. Dice, son también incapaces los menores adultos que hayan bajo la patria potestad o que no han obtenido habilitación de edad, como agregó lo dispuesto en el artículo 7 del libro primero y los comerciantes fallidos. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Bien, esta parte final del 280, cuando dice que los actos podrán tener valor en ciertas circunstancias, son, por un lado, lo que dijimos, que cuando actúa un menor de edad puber, sus actos se caracterizan por tener nulidad relativa, es decir, que habrán de producir efectos, ¿sí? Con la implicancia de que esos efectos pueden ser dejados de lado si se declara la nulidad de ese contrato, ¿bien? Pero hasta que se declare la nulidad produce efectos, pero a su vez en otra área sus actos tienen una eficacia plena, no pueden ser dejados de lado. En los casos en los cuales se reconoce una capacidad atenuada que aquí les menciono, que es la potestad de testar del artículo 831, contra el matrimonio, hacer donaciones por causa de matrimonio, etcétera, estos artículos. Entonces, en base a estas normas, lo que nos está diciendo el código es que por razones de que hay incapacidad, por razones patológicas y de edad. Por razones de edad,
se es incapaz hasta los 18 años de edad. ¿Sí? Con la mayoría de edad, la persona pasa a ser capaz. Dentro de la incapacidad por minoría de edad, hay dos sectores. Un sector de incapacidad absoluta, que es para los impúberes, mujeres menores de 12 y varones menores de 14, y un sector de incapacidad relativa, que es para los púberes. ¿Qué diferencia tienen la situación de incapaces absolutos e incapaces relativos, es decir, púberes e impúberes? Que mientras los impúberes, sus actos, estarán dotados de nulidad absoluta y no producen ningún efecto, en cambio, para los púberes, sus actos estarán dotados de nulidad relativa y sí producen efectos hasta que se declare la nulidad. Después vamos a ver con más detenimiento otras diferencias entre nulidad absoluta y relativa. Y en segundo lugar, que los púberes tienen un ámbito de actividad donde sí pueden actuar. Y eso no sucede con los impúberes. ¿Se entiende? La diferencia entre púberes e impúberes en materia de capacidad e incapacidad. ¿Sí? Sí, los dos van a producir distintos tipos de nulidades. Y en uno, hasta que no se declare, produce efectos que es en la nulidad relativa. Exacto. Y además de lo que tú dijiste, los púberes, a diferencia de los impúberes, tienen un ámbito de actuación que sí se les está permitido. ¿Sí? Testar, contraer matrimonio, donaciones por causa de matrimonio, etc. ¿Sí? ¿Se entienden las dos diferencias? Bien. Ahora vamos a la otra hipótesis de incapacidad, ya no por razón de edad, sino por razón de demencia. Nosotros ya definimos la demencia, ¿sí? En el 1279, bueno, perdón, el 1279 en la regula y ya vimos en otra disposición, que es la falta de potestad de poder administrar por sí mismo los negocios, no es un concepto médico. Bien. Ahora tengan presente por allí, sobre todo si manejan algún libro de hace unos años o algún código que también está actualizado, la incidencia de la ley 17.535, ¿sí? Artículos 432 de la ley, 432 y 447 del CGP, ¿sí? ¿Anotaron eso? Acá, en definitiva, hoy por hoy, y a partir de la incidencia de esta ley, el concepto de demencia tiene un doble componente. Por un lado, biológico, es decir, que se padezca una patología, ¿sí? Pero no basta solo con el componente biológico. Lo importante es que esa patología tenga una consecuencia determinada, que es una consecuencia económica, es decir, que le impida administrar por sí mismo los bienes, ¿sí? Y a su vez, la sordomudez era, según vimos, una causal de incapacidad absoluta. Con el avance científico se ha ido limitando. Ya no se considera automáticamente a los sordomudos incapaces absolutos, sino que solamente lo son si no son capaces de darse a entender por escrito o por lenguaje de señas. Si un sordomudo, a pesar de esa patología, es capaz de darse a entender por escrito o por lenguaje de señas o por cualquier otro medio, será considerado capaz. ¿Sí? Y en el CGP, por las normas que estamos viendo, hay ciertos estados intermedios que después vamos a ver y que van a estudiar con más profundidad en el Código General del Proceso. Repasando lo que nos va diciendo, hay incapacidad por razones de edad, son las que vimos, o por razones de demencia o patológicas. La descripción de la demencia no es un concepto solamente médico, sino que tiene un componente también económico. Por el aspecto médico es no solo la enfermedad de demencia, sino cualquier patología mental, pero sea cual sea la patología, lo importante es que la consecuencia de esa patología implica una consecuencia económica determinada, que es la incapacidad de administrar los bienes por sí mismo. ¿Sí? Como ustedes comprenden, determinar cuándo un sujeto es capaz o incapaz de administrar los bienes por sí mismo es algo que tiene cierto margen de discrecionalidad, que eso lo va a resolver el juez. Lo va a hacer seguramente en base al informe médico que se le presente. En segundo lugar, y por fuera de estas patologías, está el concepto de sordomudez. Dijimos que al día de hoy es solamente incapaz absoluto aquel sordomudo que no es capaz de darse a entender por cualquier medio de comunicación. Y después veremos los estados intermedios del CGP. ¿Bien?
¿Qué sucede en caso de que un menor de edad, además de ser menor de edad, sea demente? Es decir, que tenga una patología que le impide administrar los bienes por sí mismo. Y aquí tenemos dos opciones. Para algunos autores, ¿sí?, no es posible declarar incapaz a un menor porque entienden que la curatela es solo para los mayores de edad, este menor ya es incapaz, ¿sí?, y solamente el procedimiento de declaración de incapaz es para un sujeto que hasta ese momento es considerado capaz. Entonces, para estos autores, ese menor, a pesar de ser demente, continúa sujeto a las reglas de la tutela o de la patria potestad. En cambio, para otros autores, entre ellos Gamarra, se entiende que sí es posible declarar demente a un menor de edad. Y la Es 3. trascendencia, sí, ¿alguien habló? Bueno, continúo. Para estos autores, la trascendencia de esta opinión es que si se declara demente a un menor de edad, se le aplicarán las reglas de la curatela, no ya de la patria potestad y de la tutela. Y si bien tiene muchas coincidencias, la curatela con la tutela fundamentalmente, no coinciden exactamente. Por lo cual, aceptar que un menor de edad que padece demencia puede ser declarado incapaz y sometido a curatela tiene consecuencias relevantes porque cambian las reglas bajo las cuales se opera. ¿Se entiende? Razap, adelante. Sí, para empezar, la curatela es Es 3. una posición, digamos, o sea, se cobra una plata a partir de la curatela que a partir de la tutela, ¿no? Bien, eso desde la perspectiva del tutor o curador es relevante, pero también hay consecuencias desde la perspectiva del incapaz, ¿sí?, sobre qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer, qué autorizaciones se requieren y demás. ¿Sí? Bien, siguiendo con la incapacidad por razón patológica, tenemos que esa incapacidad, ¿sí?, requiere un proceso de interdicción. Ese proceso de interdicción es el juicio de declaración de la incapacidad, donde un juez valora si esa persona padece una patología que le impida administrar los bienes por sí mismo. Y eso se encuentra regulado en los artículos 433 a 437 del Código Civil. ¿Sí? Eso después lo remito para que ustedes lo lean por su cuenta. Una vez que el juez declara la incapacidad, la actuación del individuo de allí en más no acepta prueba en contrario. Es decir, si un individuo es declarado incapaz y luego actúa, por más que se demuestre que cuando actuó el incapaz está en un intervalo lúcido, está en un momento de lucidez, no cambia la nulidad de su acto. ¿Sí? El acto está dotado de nulidad absoluta. No acepta prueba en contrario. Por el contrario, en el momento anterior a la declaración de incapacidad, es decir, cuando un sujeto ya padece la demencia, pero todavía no fue declarado judicialmente como incapaz, y se pretende atacar un acto que realizó ese demente antes de esa declaración de incapacidad, tenemos diferentes hipótesis. ¿Sí? Lo primero que tenemos que demostrar es que ese sujeto ya era demente cuando celebró el contrato. Es decir, que quien actúa un negocio, aun cuando no sea declarado incapaz, puede ser declarada la nulidad de ese negocio si se demuestra que al momento de celebrar ese contrato, el sujeto ya se encontraba en situación de incapacidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si luego ese sujeto es declarado incapaz y se quiere atacar un acto anterior, ¿sí?, lo que importa no es que al momento de la celebración de ese contrato anterior sea incapaz, sino que en la época de celebración del contrato ya públicamente se conocerá la demencia. ¿Comprende la diferencia? Imagínense, Juan hoy es demente, pero no ha sido declarado incapaz. Hoy celebra una compraventa de una bicicleta. En 3 meses Juan es declarado incapaz y se pretende atacar esa compraventa de la bicicleta anterior diciendo que era incapaz. ¿Sí? Como posteriormente se lo declaró a Juan incapaz, nos alcanza con demostrar no que al momento de comprar la bicicleta, sino que en la época de comprar la bicicleta públicamente se sabía su incapacidad. ¿Sí? En cambio, si hoy Juan siendo incapaz de comprar la bicicleta, pero el día de mañana no es declarado Juan, y antes de que Juan sea declarado incapaz, se pretende atacar esa compraventa de la bicicleta, ya no nos bastará con demostrar que públicamente era conocido como incapaz a la época de comprar la bicicleta, sino que al momento de comprar la bicicleta era incapaz. ¿Llegan a ver la diferencia? ¿Se entiende o tienen dudas?
Más o menos, si lo puede explicar, aunque sea brevemente de nuevo, estaría buenísimo. Sí, con mucho Sí. gusto. Nosotros decimos, cuando una persona es declarada incapaz, desde ese momento en adelante, todo contrato que realiza es nulo absolutamente porque es la consecuencia de actuación de una persona absolutamente incapaz. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí. Sí, profe. El problema que analizamos es qué sucede con los actos que se celebró por parte de un incapaz antes de ser declarado incapaz, declarado por un juez incapaz. ¿Sí? Imagínense, una persona ya es demente hoy, pero todavía nadie lo declaró incapaz. No lo declaró ningún juez incapaz. ¿Sí? Esa persona que hoy es demente otorga un contrato. ¿Bien? Pasa el tiempo y se quiere atacar ese contrato diciendo que esa persona era incapaz. ¿Qué es lo que tenemos que probar? ¿Sí? La respuesta a esa pregunta varía según si esa persona en el futuro es o no es declarada incapaz. ¿Bien? Si la persona en el futuro es declarada incapaz, volvemos para ponerle fechas así lo pueden visualizar bien. Hoy, 24 de abril de 2024, Juan, siendo demente, otorga un contrato de comprando una bicicleta. En el 2025, es decir, en el futuro, Juan es declarado incapaz. Luego del 2025, es decir, cuando Juan ya fue declarado incapaz, se pretende atacar aquella compraventa del 24 de abril de 2024, realizada por Juan siendo demente, pero que aún no había sido declarado incapaz. Lo que nos dice el código, ¿sí? Es que allí lo que tiene que demostrar la persona que pretende la nulidad de ese contrato es que Juan era incapaz, que era, perdón, demente, en la época en que otorgó el contrato de compraventa de la bicicleta, que esa demencia era pública, ¿sí? No es necesario que demuestre que al momento que compró la bicicleta era incapaz, es un poco más flexible el legislador y nos permite mostrar que en la época en que compró la bicicleta era públicamente conocida su incapacidad. ¿Hasta acá me seguiste? Sí. Ahí Bien, quedó clarito, profe. bien. Ahora veamos otra circunstancia. De nuevo, la hipótesis es que Juan, siendo demente, hoy compró una bicicleta 24 de abril de 2024, pero en el futuro no lo declaran incapaz a Juan. ¿Sí? En el 2025, yo, que sé que Juan es demente, pero que aún no fue declarado incapaz, pretendo demostrar la falta de capacidad de Juan en el negocio de compraventa de esa bicicleta. ¿Sí? Y que por eso el contrato es nulo absolutamente. ¿Qué es lo que me pide el legislador en esta hipótesis en la cual Juan no fue aún declarado judicialmente incapaz? Nos pide algo más exigente. No basta comprobar la demencia pública en la época de la compraventa de bicicleta, sino pide probar que al momento de comprar la bicicleta, Juan era demente. ¿Entienden? ¿Se Sí. entiende? ¿Sí? O sea, la Es decir, diferencia es en lo que se tiene que demostrar cuando ya fue declarado, que es más flexible, y en esta es más estricta porque tiene que ser en la fecha mismo del contrato, que era incapaz. exactamente, exactamente. Y en particular, estamos refiriendo a actuaciones de un demente cuando aún no fue declarado incapaz. Una vez que fue declarado incapaz y desde ese momento para el futuro, automáticamente todos los actos son nulos. ¿Sí? Esto es para los actos anteriores que estamos hablando. ¿Me entienden hasta acá? Razap, levantaste la mano, adelante. Sí, profe. Entonces, básicamente a lo que se refiere es que cuando ya fue declarado incapaz respecto a, sus actuaciones previas a la declaración de incapacidad, yo puedo, demostrando de que posterior al negocio que se hizo, él tuvo, no sé, una demostración de su incapacidad, o sea, no sé, tuvo una crisis y lo internaron o algo por el estilo, ya me alcanzaría para demostrar su incapacidad en esa época, no en el momento. Si, Exacto, si fuera de otra manera, tendría que demostrarlo de que fue previamente, ya estaba demostrada su incapacidad. que al momento del contrato ya era incapaz. ¿Sí? O Massa, sea que tiene adelante. que ser reconocida, profe. Tiene que ser reconocida, ¿no? La demencia. Sí. Y, o sea, Bueno, una forma pública el tema para. de prueba no estamos metiéndonos ahora, pero imagínate, para probar que públicamente era conocida la demencia, bueno, basta que sentar testigos diciendo, sí, yo me acuerdo que en aquella época estaba bien. ¿Ah? En cambio, que sea al momento,
lo que se requiere es probar que en el instante que se le dio el contrato, esa persona es incapaz, ¿no? Porque ¿qué puede suceder? Que una persona tenga intervalos lúcidos e intervalos no lúcidos. Entonces, por eso es importante demostrar que en ese momento no era capaz. Y les hago un agregado más, que complica un poquito más las cosas. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando una persona actúa? El 24 de abril de 2024, Juan compró una bicicleta y luego se muere. ¿Sí? Y se muere sin que haya sido declarado incapaz. Pero la persona ya muerta, ¿sí? Pretendemos atacar aquel negocio que había realizado diciendo que era incapaz cuando lo hizo. Esto lo tenemos regulado en el artículo 439. Y lo que nos dice el 439 del Código Civil es que allí no solo se requiere lo que venimos diciendo, sino se requiere que del mismo contrato surja la incapacidad. Imagínense que Juan compró una bicicleta por $1.000.000. Ahí evidentemente no estaba lúcido Juan, porque una persona que no está lúcida solamente es capaz de pagar esa cifra de dinero por una bicicleta. ¿Se entiende? Es decir, que de la propia lectura del contrato surja que Juan no estaba lúcido, que no era capaz. Es aún más exigente entonces cuando la persona se pretende atacar un acto realizado por la persona durante su vida, pero que esa persona ya falleció sin haber sido declarada incapaz. ¿Sí? Finalmente, como uno de los aspectos vinculados a esto es la protección de la circulación de bienes y del comercio, lo que se busca es que la incapacidad sea cognoscible. Entonces, ¿cómo logramos esa incapacidad o esa cognoscibilidad de la incapacidad? Mediante la inscripción en el registro de actos personales de la declaración judicial de que esa persona es incapaz. Entonces, cuando una persona va a actuar en un contrato, sobre todo en contratos de ciertas relevancias, corresponde pedir información al registro para ver si esa persona es capaz o no es capaz. ¿Sí? Si de la información registral nos surge que esa persona fue declarada incapaz, como lo que reputa la ley es que todos los actos posteriores a la declaración de incapacidad son nulos, sabemos que esa persona no puede actuar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, dijo inscripta en el registro de actos personales, ¿verdad? Sí, Ah, exacto. genial. Dentro de lo que venimos diciendo está el concepto de incapacidad legal y natural. Incapacidad legal, dijimos, es esta misma en la cual el juez declaró a la persona como incapaz. En cambio, natural es aquella donde todavía la persona no ha sido declarada incapaz, pero sin embargo padece de la demencia. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 831? ¿Algún voluntario? Ya llegué. Al, No vas a leer todo, sino una parte. Primero el acápite. ¿Sí? Bien. No se pueden disponer por testamento los impúberes. Perdón, hay una pausa. Vamos al ordinal segundo. Bien. Lo que se hallaren bajo interdicción por razón de demencia o que tuvieran intervalos lúcidos. Perdón, ahí en esa hipótesis estamos en las personas que fueron judicialmente declaradas como incapaces y tienen incapacidad legal. Sin embargo, fíjense lo que dice el ordinal tercero. Dice, los que, sin estar bajo interdicción, no gozaren actualmente de libre uso de su razón, por demencia, ebriedad u otra causa. En este ¿Bien? caso, Entonces, acá vemos como la misma ley acepta la incapacidad de un sujeto aun cuando no haya sido declarado judicialmente como tal. ¿Sí? ¿Quién lee el 1279 ahora? Ya lo hemos leído. Yo, profe. ¿Bien? Lo leo si quieres. ¿Sí? Son absolutamente incapaces los impúderes, los dementes y las personas sordomudas. Hasta ahí. Viste que aquí habla de demente y no exige para determinar que la persona sea absolutamente incapaz que sea declarada judicialmente como tal, como demente. Basta la sola demencia para que se lo considere absolutamente incapaz. ¿Sí? Claro, que sea un hecho notorio, sería, o sea, que todos viéramos Bueno, que tiene ese problema. eso en realidad es, la demencia, como dijimos, es una patología que se comprueba médicamente, más la consecuencia económica de la incapacidad de administrar los bienes por sí mismo. ¿Sí? Que sea un hecho públicamente notorio o que surja el momento o que surja el contrato, depende qué contrato queremos atacar. Entonces dijimos, si queremos atacar un contrato
otorgado por una persona ya fallecida, ahí la ley nos pide que la demencia surja del mismo contrato. Si queremos atacar un contrato otorgado por una persona, pero que aún no ha sido declarada incapaz, nos pide que surja del momento, ¿sí? No del contrato, es un poquito más flexible. Si la persona no falleció, basta que sea al momento de contratar. Y en tercer orden, si queremos atacar un contrato otorgado a una persona que luego fue declarada incapaz, allí nos acepta que sea públicamente conocida a la época de contratar. ¿Sí? ¿Hasta acá bien? Bien, Vamos a ver. Profe, yo profesor. tenía una duda. Sí, sí, Eh, adelante. Era cuando se declaraba la incapacidad por la sentencia judicial. Si hay un negocio después de la sentencia, pero antes de la inscripción en el registro, se basa en la sentencia Sí, para declarar la incapacidad, sí, la nulidad. sí. Bien. Bueno, ahora nos Gracias. quedan muy pocos minutos, así que vamos a ver esto medio rápido. Les voy a pedir a ustedes que tomen nota y que lean los artículos por su cuenta. ¿Ah? Ahora lo que vamos a ver son los remedios de la incapacidad. Es decir, una vez que un sujeto es incapaz, sigue teniendo la capacidad jurídica, porque eso, por el solo hecho de ser individuo de la especie humana, la tiene. El tema es que no puede actuar por sí mismo, carece de capacidad de obrar. ¿Qué quiere decir? ¿Que el sujeto no puede actuar? Puede actuar, nada más que el juez no le permite que lo haga por sí mismo, sino que lo tiene que hacer por otros medios. Y allí aparece el instituto de la representación, es decir, que el incapaz actúa por medio de un representante. Tomen nota, por favor, artículos 258, 316 y 431. ¿Sí? Básicamente lo que me interesa aquí es que el sujeto incapaz actuará por medio de un representante que será para los menores de edad sometidos a patria potestad, sus padres en ejercicio de la patria potestad, para el menor de edad sometido a tutela, su tutor, y para el curatelado mayor de edad o curatelado menor de edad, si es que aceptamos la teoría de Gamarra y Garicoitz, será el curador y no el tutor. ¿Sí? La ley establece qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el representante. Allí tomen nota y lean artículos 271, inciso primero y segundo, 395, 396, ¿sí? Para ciertos actos como la enajenación de inmuebles, además, lo que nos pide el legislador es acreditar la necesidad o utilidad de realizar la operación y una autorización judicial. Y por otro lado, hay actos que se extraen de las facultades del representante. No puede realizar el representante, ni siquiera con una autorización judicial, que son la remisión, ¿se acuerdan que era un medio de extensión de las obligaciones? Artículo 171, ordinal quinto, y 412, ordinal sexto. La fianza, 271, ordinal 7, y 412, ordinal 8. Y la donación, 412, ordinal quinto. ¿Sí? Otro remedio diferente de la representación es la autorización. Aquí no se trata que alguien actúe y exprese la voluntad por el incapaz, sino que el juez autoriza la realización del acto. ¿Sí? Estas hipótesis las tienen en los artículos 271, 272, 310, 395 del Código Civil. Anoten allí también que para Cafera, por ejemplo, se debería agregar el 402. ¿Sí? Acá no es que sea discrecional, no es que el juez pueda conceder la autorización o no, sino que verificado el supuesto, el juez va a autorizar, y si se actúa sin esa autorización, el negocio es nulo relativamente, es decir, que es subsanable, después lo vamos a ver. ¿Sí? Y un tercer tipo de remedio, el primero dijimos que es la representación, el segundo la autorización, y el tercero es la aprobación. La aprobación también es un instituto que confiere el juez, pero mientras la autorización se otorga por el juez antes de que se realice el acto, la aprobación es posterior. Es decir, con el acto ya realizado, el juez aprueba el acto. ¿Sí? Es posterior. Artículos 401, 402, 1130 y 2150. ¿Sí? Un cuarto elemento es la asistencia. Y aquí no se prescinde de la voluntad del incapaz, el incapaz brinda su voluntad, pero junto con la voluntad del incapaz aparece una segunda voluntad, similar a lo que sucedía en la capacidad atenuada que veíamos. Y esto sucede en los artículos 91, 106, 109, 1656, 1946 y 309. ¿Sí? Bien, ya hemos visto que la consecuencia de la actuación de un incapaz absoluto es la nulidad absoluta, y la consecuencia de la actuación de un incapaz relativo es la nulidad relativa. Más elementos de estas consecuencias los vamos a ver cuando estudiemos nulidades. ¿Sí?
Bueno, ¿alguna duda? Vimos esto medio sobre vuelo de pájaro para poder terminar de darlo en tiempo, si no robamos tiempo de la clase que viene. Profesor, ¿estas diapositivas las sube Neva? Sí, creo que ya las tienen, ahora miro, si no yo se las subo. Está, porque no, me parece que esta no estaba, pero está. Ok, Ahora reviso, gracias. si no ya se las subo. ¿Cabrera? Sí, profe. Profesor, buen día. Eran cosas administrativas. Primero, si se podía habilitar nuevamente el cuestionario de publicidad registral para practicar para la prueba final. Y segundo, el espacio del ejercicio de Messi y los que nos planteó la clase anterior no deja entregar. Está como para 2023, o sea, quedó del año pasado quizá, pero no podemos entregar o subir nada. Bien, ya reviso ambas cosas entonces. Gracias. ¿Algo más? La clase siguiente seguimos con, que ahora no me acuerdo. Y todo eso lo tienen en el cronograma, lo pueden revisar ahí, pero sobre todo